Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión. Una pregunta que está siempre presente entre los distintos actores de una comunidad educativa, profesores, estudiantes y familias, es ¿para qué aprendemos? ¿Se han preguntado para qué aprenden sus hijos e hijas algunos contenidos escolares? Seguramente pensarán que aprendemos algo para aplicarlo a nuestra vida. Y es cierto, existe acuerdo en que los esfuerzos por aprender deben traducirse en beneficios prácticos a nuestra vida. Es decir, deben servir para algo. De hecho, este tema es actualmente de gran interés para la educación y los profesores buscan permanentemente estrategias para que los conocimientos y habilidades que logran los y las estudiantes traspasen las fronteras de la sala de clases y se apliquen en un ambiente diferente al escolar. En educación, a este proceso le llamamos transferencia. Y no es otra cosa que tender puentes entre lo aprendido en una experiencia educativa hacia otras situaciones distintas de las que provocaron ese aprendizaje. Idealmente, en contextos reales donde se desenvuelve el o la estudiante. Dicho de otro modo, la transferencia del aprendizaje ocurre cuando lo que se aprende en una situación permite el desempeño en otra situación. Pero atención, equivocadamente, suele pensarse que el aprendizaje y la transferencia prácticamente son la misma cosa. Debemos tomar en cuenta que la transferencia es más bien una etapa del aprendizaje y también es importante ser conscientes de que esa etapa, la mayor parte de las veces, no ocurre espontáneamente, sino que tenemos que posibilitar que suceda. Y es aún un desafío para los docentes buscar estrategias para facilitar que sus estudiantes utilicen el conocimiento aprendido en clases en la resolución de problemas en su vida cotidiana. Lo que sabemos hasta ahora es que debemos apoyar a los estudiantes para provocar la transferencia del aprendizaje y algunas claves para ello son que la transferencia del aprendizaje se facilita si las situaciones de aprendizaje permiten que se pongan en práctica. No todos los contenidos escolares son posibles de aplicar tal y como se aprenden en la teoría. Por lo tanto, las actividades de transferencia del aprendizaje deben generarse en el contexto y el momento adecuado de acuerdo a la situación específica del aprendizaje. Las investigaciones nos han enseñado que cuando los estudiantes pueden conectar los contenidos escolares con sus propias experiencias en la vida cotidiana, demuestran una mayor motivación y disposición a aprenderlos y transferirlos. Los invitamos a analizar un ejemplo. Veamos el siguiente objetivo de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de tercer año básico. Explicar los movimientos de rotación y traslación considerando sus efectos en la Tierra. ¿Recuerdan cuando aprendieron esto? ¿Y cuándo lo han aplicado? ¿Qué utilidad práctica ha tenido en sus vidas? Pues bien, lo cierto es que los movimientos de rotación y traslación son relevantes ya que nos permiten comprender el ciclo día-noche y las estaciones del año. Lo interesante del uso de ciertos conocimientos o transferencia a la vida cotidiana está en que, primero, facilita la comprensión del contenido cuando partimos de situaciones reales y cotidianas. Y segundo, aunque el contenido como tal no tenga una aplicación práctica directa, sí pueden relacionarse algunos de sus elementos para una comprensión más amplia de los fenómenos. En nuestro ejemplo, esto podría operar así. Situaciones cotidianas que podrían asociarse con los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y que podrían apoyar al estudiante para que los reconozca, compare y diferencie. Por ejemplo, observar el movimiento de objetos cotidianos que reproducen uno o ambos movimientos, por ejemplo, la rueda de su bicicleta, las aspas de la batidora eléctrica, etc. Experimentar y reconocer ambos movimientos en actividades de recreación, por ejemplo, juegos en plazas o parques de diversión, tales como el carrusel, la rueda,
juegos de mesa como la ruleta. ¿En qué actividades cotidianas es posible asociar el movimiento de rotación y traslación con el ciclo día y noche, meses y estaciones del año? Por ejemplo, observar los espacios de su casa, identificando en qué momento del día la luz solar ilumina las distintas habitaciones y cómo se va desplazando conforme avanza el día. Intencionar la asociación con el movimiento de rotación de la Tierra y la idea de que, tratándose de un ciclo, esto ocurrirá regularmente, lo que nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, dónde ubicar los muebles dependiendo de la hora y el lugar donde el sol iluminará. Por ejemplo, voy a ubicar mi sillón favorito en este rincón porque sé que ahí entrará el sol de la mañana. Observar las plantas del jardín o del interior de la casa. ¿En qué momento del día les da el sol? ¿Cómo están sus hojas del lado que reciben sol? Relacionar esto con el movimiento de rotación de la Tierra y cómo es un ciclo nos permite decidir cuál es el mejor lugar para ubicar esa planta, dependiendo de sus necesidades. Plantas que requieren el sol más suave de la mañana o plantas que crecen mejor a la sombra. Conversar sobre cómo conectarse con algún amigo o familiar que viva en otro lugar del mundo. ¿Por qué en ese lugar tienen una hora distinta a la nuestra? Asociar con el movimiento de rotación de la Tierra y reflexionar qué decisiones podemos tomar. Por ejemplo, ¿a qué hora es conveniente llamarlo por teléfono? Asimismo, si es el caso, pensar por qué en ese lugar están en una estación distinta a la nuestra, asociando con el movimiento de traslación. Aprovechar actividades del hogar relacionadas con el cambio de estación. Por ejemplo, guardar la ropa de invierno y sacarla de verano. Limpiar las canaletas antes del inicio del invierno. Elegir el tipo de vestuario de acuerdo a la estación, asociándolas con el ciclo de las estaciones del año provocadas por el movimiento de traslación. Finalmente, señalar que es muy importante favorecer habilidades científicas como explorar, observar, describir, comparar, hacer preguntas que permitan al estudiante conectar diferentes situaciones y problemas donde pueda aplicar lo aprendido. ¡Hasta pronto!